compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 18, donde estamos viendo las dos cabezas de la raza humana. Dice el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La gracia está vista aquí como una conquistadora irresistible y poderosa, venciendo todos los resultados de la transgresión de Adán. Observe que Pablo está demorando más sobre el pecado obrando muerte que sobre el pecado mismo. Podríamos decir que este es su tema en este lugar. El pecado, en su aspecto hacia la muerte, tiene dominio sobre el hombre entre tanto que él vive. Esta muerte no es solamente sentida físicamente en dolor y enfermedad, sino en cada parte del hombre. Sabemos que el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. La totalidad de su ser ha sido traída en alguna medida bajo el poder de la muerte. Hay muerte de la conciencia y muerte de las sensibilidades y afecciones con relación a Dios manifestada en cada hijo de Adán. Aún en los creyentes, esta misma mortandad está más o menos en evidencia. Hay apatía, frialdad, indiferencia, lentitud para hacer la voluntad de Dios, tanto lentitud de mente como también de cuerpo. La muerte reinando sobre gran parte de nuestro ser. La provisión ha sido hecha para vida y también puede ser manifestada en cada parte de nuestro ser, pues aún el cuerpo mortal del creyente, tanto como el espíritu y el alma, pueden tener ahora parte en una victoria maravillosa sobre la muerte. Como la justicia tiene derecho sobre nosotros, la muerte será detenida en obediencia y finalmente será conquistada. La condenación es la fuente de la muerte y el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El paralelo de este versículo, aunque en línea de oposición, es perfecto. En un acto de injusticia de Adán trajo verdaderamente la sentencia de muerte sobre los hombres. Pero Cristo entra en la arena de los condenados a muerte por el acto de su propia justicia y anula la sentencia de condenación pendiente sobre ellos. Pero aún más, Él fija sobre ellos la sentencia de justificación, la cual pertenece a la vida. Esta última es un acto judicial y está provista al servicio de todos los hombres, aguardando su aceptación, lo que el verso siguiente aclara. Porque así, el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En el verso 18 vemos que menciona a todos los hombres y en el verso 19 dice que los muchos serán constituidos justos. A través de la obra de Cristo en la cruz, Dios ofrece a todos los hombres la justificación de vida, pero no todos aceptan la buena noticia, pero los muchos que aceptan el Evangelio serán constituidos justos. Los muchos son aquellos que creen las buenas nuevas de redención y son así no solamente justificados por la provisión, sino verdaderamente hechos justos. Entonces el apóstol muestra que no estuvimos bajo condenación solamente por causa del pecado de Adán, sino que somos verdaderamente transgresores, de aquí que doblemente necesitamos de la gracia. Por eso dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Dios introdujo la ley para que necesitáramos doblemente de la gracia, ya que de todos modos sin la ley estábamos bajo condenación, necesitábamos de la gracia, pero no lo sabíamos. Sin embargo, ahora que se dio la ley, vemos que doblemente necesitamos de la gracia de Dios. Dios quiso que el hombre conociese que no solamente era pecador por aquel pecado que Adán había cometido, sino que él es pecador por su misma transgresión. Por eso él dio la ley. El verdadero carácter de la ley y su lugar oficial en el programa de Dios están aquí declarados cuando dice la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fue añadida, no para detener o refrenar el pecado como muchos neciamente enseñan, sino justamente lo opuesto, es para manifestar el pecado como tal. La ley no le hizo al hombre un pecador. El hombre fue hecho un pecador por aquel pecado de Adán. La ley solamente expuso el carácter del pecado, descubriéndolo como una ofensa a Dios. La ley simplemente fue una línea divisoria marcando el límite entre el bien y el mal, para que los hombres reconociesen su condición interior por sus actos que estaban fuera de la ley, por haber traspasado los límites. El pecado entonces llegó a ser la transgresión de los santos mandamientos de Dios, y así trajo la más grande condenación sobre el pecador. Además, acrecentó la pecaminosidad del pecado. Pero aquí otra vez predomina Dios. Él hace que su gracia sobreabunde y exceda a todo pecado, lo cual su ley expuso. Dios hace que su gracia sobreabunde y exceda a toda la culpa, la cual su ley había denunciado. Dios hace que su gracia sobreabunde y exceda a toda condenación, la que su ley inflige al transgresor. La ley condena al transgresor. Podemos decir que el río de la gracia desbordó sus barrancas, más allá del cauce del pecado. Note ahora cómo termina esta sección de las dos cabezas. Para que así, dice el verso 21, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El propósito de esta generosa gracia es para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado es presentado aquí como un opresor, un amo sujetando al hombre con mano fuerte y del cual no hay escape sino por la muerte. Y por otro lado, la ley únicamente lo que hace es fortalecer su poder, como dice en 1 Corintios 15, el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero ahora, la justicia toma el lugar del pecado y gobierna con el mismo poder o con vara de hierro más fuerte a través de la gracia y para vida eterna. No hay límite para el poder de la gracia ni fin a su reino. El pecado terminó en muerte en el juicio de la cruz. Allí el pecado abundó y se desbordó en la muerte de Cristo, pero es allí también donde la gracia sobreabundó. La gracia no puede ser detenida en su impulso ni en su avance impetuoso. La gracia debe sobresalir sobre toda carne, donde el pecado era supremo, ya que la ira de Dios ha sido aplacada. La prueba es que Él resucitó de la muerte a Cristo, el último Adán, y ha hecho de Él el canal de vida eterna para todos los hombres. La verdad prominente de esta sección es compensación, como estamos viendo.
y Dios es enriquecido por todo lo que fue quitado por Adán y mucho más. En vez de haber perdido algo a causa del primer hombre, Él ha ganado inmensamente en la restitución que el segundo hombre le ha traído. El último Adán no solamente recompensó a Dios por su pérdida, sino que le añade la quinta parte más, como está escrito en Levítico 6, el verso 5, lo restituirá por entero a aquel quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte. Jesús ha hecho esto. Dios es así enriquecido y así también el hombre, cuando verdaderamente cree la verdad de su redención y echa mano de la vida eterna, la cual está provista en nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que no solo somos librados de la culpa del pecado, lo cual es justificación, sino que verdaderamente tenemos victoria sobre el poder del pecado, lo cual es santificación. En los 3 capítulos siguientes, capítulo 6, capítulo 7 y 8, nosotros tendremos algunas de estas gloriosas posibilidades puestas delante de nosotros para que podamos gozarnos en la presencia de este Dios de gracia. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.